Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad conocerás qué es el domo de saturación, elemento fundamental en el estudio de la termodinámica. Haciendo un breve repaso del video anterior, se tiene lo que se muestra en pantalla. Nos paseamos por los diferentes estados en los cambios de fase de una sustancia pura, encontrando 5 estados fundamentales: el de líquido comprimido, señalado en la gráfica, temperatura, volumen y presión, volumen, el estado 2 de líquido saturado, el estado 3 de mezcla saturada, el estado 4 de vapor saturado y finalmente el estado 5 de vapor sobrecalentado. Si te has perdido de esta interesante clase donde conocerás en detalle y paso a paso cómo se generan estos diferentes estados en estas gráficas, no te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y disfruta de una genial y rápida videoclase donde comprenderás hoy y para siempre el verdadero significado de cada uno de estos estados fundamentales termodinámicos. Al finalizar el video anterior, te indicaba que estos gráficos, el de temperatura y volumen específico y presión, volumen específico, nos conducen a un domo de saturación. Pero veamos cómo se da dicho domo. Acá tenemos algunas isóbaras en un gráfico temperatura, volumen específico. Para una temperatura de 20 grados centígrados se tiene una presión de saturación de 2,34 kilopascal. Y para una temperatura de 100 grados centígrados tenemos una presión de saturación aproximada de 101,4 kilopascal. Estos mismos puntos señalados acá, fija tu atención acá en este gráfico, se encuentran en cada una de estas isóbaras. Acá tenemos líquido comprimido, por ejemplo, si nos ubicamos en la isóbara de 101,4 kilopascal. Acá tenemos la condición de líquido saturado. Cada vez que nos paramos en las esquinas de estas isóbaras, tenemos líquido saturado. Por supuesto, acá tenemos la zona de mezcla, por ejemplo, ubicándonos acá o ubicándonos acá. Acá en cada una de estas esquinas tenemos la condición de vapor saturado. Y finalmente, si nos ubicamos por acá, tenemos la condición de vapor sobrecalentado. Vale destacar acá algo muy importante. Vamos a comparar estas dos temperaturas en cuanto al tiempo requerido para transformar del estado líquido saturado, donde hay 100% de líquido, hasta el estado donde se encuentra vapor saturado, donde se ha transformado ya la última gota de líquido. Esta distancia, puedes verlo también como distancia, es mayor que esta. Obsérvala acá, mira esta distancia acá. Evidentemente, esta distancia es mayor que esta. Por lo tanto, se puede decir que a mayor temperatura, la velocidad de transformación de la fase líquida pura acá a la fase gaseosa pura acá es más rápida, ¿correcto? Vamos a observar unas temperaturas mayores. Ahora observamos dos temperaturas mayores. Una de 150 grados centígrados, acá lo visualizamos, cuya presión de saturación es 476,16 kilopascal, y una de 200 grados centígrados, cuya presión de saturación es 1554,9 kilopascal. En estas isóbaras, por supuesto, existe la condición de líquido saturado acá y la condición de vapor saturado acá en esta otra esquina, donde existe ya 100% de vapor, tal como se detalló en el video anterior. Observa cómo efectivamente esta distancia, a medida que la temperatura aumenta, esta distancia es menor. Es decir, la zona de mezcla se reduce y se reduce notablemente esta zona de mezcla a medida que la temperatura aumenta. Observemos un par de temperaturas más. Observa. Para una temperatura de 300 grados centígrados, la presión de saturación es de 8.587,9 kilopascal. Y para una temperatura de 350 grados centígrados, la presión de saturación es de 16.529 kilopascal. Y ahora se visualiza claramente que la distancia en la zona de mezcla disminuye notablemente. Observa, acá tenemos vapor saturado, acá, y acá la condición de líquido saturado. Desde líquido saturado a vapor saturado, esta distancia disminuye pero notablemente. Ahora bien, ¿qué podemos pensar sobre esto?
¿Será que podemos aumentar la temperatura de manera infinita? 400, 500, 1000 grados centígrados, y seguirán apareciendo estas líneas más reducidas así, hasta que vaya desapareciendo. Pues no, la temperatura no puede aumentar infinitamente, pero lo que sí es cierto es que este comportamiento es real. Es decir, a medida de que la temperatura aumenta, la distancia en la zona de mezcla disminuye y disminuye notablemente, hasta transformarse en un solo punto. Esto sí sucede. Ahora la pregunta es, ¿a qué temperatura estas líneas de zona de mezcla se transforman en un solo punto? Pues exactamente eso ocurre a una temperatura de 373,95 grados centígrados. En ese punto, la presión es de 22,064 kilopascal, acá se aprecia. Exactamente bajo esas condiciones, coexisten el estado líquido saturado, acá en este punto, líquido saturado, con la condición de vapor saturado. Es decir, coexisten las dos condiciones simultáneamente. Por supuesto, esto ocurre en un muy breve instante de tiempo, pero ocurre exactamente bajo estas condiciones. Y ese punto, este punto que está acá en termodinámica, le vamos a dar un nombre. Ese punto es el punto crítico. Por lo tanto, esta temperatura se llamará temperatura crítica. Y esta presión, esta que se señala acá, será la presión crítica. Y cada sustancia tendrá su temperatura y presión crítica, ya que cada sustancia tiene diferentes composiciones químicas. En este caso, este análisis lo estamos haciendo para el agua. Vamos a colocarlo acá, para el agua, el H2O. Estos valores de temperatura y de presiones de saturación son para el agua, que es la sustancia más conocida por todos nosotros. Pero al cambiar de sustancia, por supuesto cambiará su composición química y se comportará de manera distinta. Es decir, para diferentes temperaturas tendrán diferentes presiones de saturación. Por lo tanto, se encontrará un diferente punto crítico cuando cambiemos de sustancia. Esta línea curva, destacada en rosada, esta línea, esta que está acá, es lo que vamos a llamar domo de saturación a esta línea curva. Observa cómo esa línea curva se obtiene simplemente al unir los puntos de estado de líquido saturado. Recuerda que los estados de líquido saturado son estos, los que están en esta esquina, ¿correcto? Son los estados de líquido saturado. Si unimos todos esos puntos, nace esta primera parte del domo. Vamos a unirlos. Acá se visualiza, ¿ves? Los unimos hasta acá, hasta el punto crítico. Esta es la mitad del domo. ¿Y la otra mitad cómo se obtiene? Muy bien, uniendo los puntos de vapor saturado. Vamos a unir los puntos de vapor saturado, este punto, este punto. Si unes todos los puntos de vapor saturado, se obtiene la otra mitad del domo. Acá se visualiza. Esta mitad verde es la otra mitad del domo de saturación. Ahora conoces de dónde se obtiene el domo de saturación. Simplemente de la unión de los puntos de líquido saturado, estos puntos que están acá, de todos los puntos de líquido saturado, y de la unión de los puntos de vapor saturado, donde acaba de desaparecer la última gota de líquido, tal como se explicó y se detalló en el video anterior. Ahora bien, este domo de saturación divide a este plano, al plano de temperatura volumen específico, en varias zonas. Esta primera zona, destacada en azul, es la zona de líquido comprimido, la zona del estado 1. Acá se observa el nombre en la esquina superior izquierda. Estado de líquido comprimido. Luego el estado 2 de líquido saturado está representado por esta línea del domo. Todos los puntos que se encuentren en esta línea del domo pertenecen al estado de líquido saturado. Posteriormente, el estado 3 de mezcla saturada es esta zona, destacada en amarillo. Todos los puntos que se encuentran dentro de esta zona, dentro del domo de saturación, es la zona de mezcla.
donde coexisten el estado líquido y gaseoso, donde se está transformando la sustancia del estado líquido puro al estado gaseoso puro. Posteriormente, el estado 4 de vapor saturado está representado por esta línea verde. Toda esta línea verde del domo, esta línea, todos los puntos que pertenecen a esta línea verde son los puntos del estado 4, del estado de vapor saturado. Y justamente como el domo se obtiene de la unión de los puntos de líquido saturado y vapor saturado, es que toma el nombre de domo de saturación. ¿Y cuál crees tú que será la zona del estado 5? Del estado de vapor sobrecalentado. Normalmente los estudiantes piensan que esa zona es esta que está acá. Únicamente esta, donde estoy trazando la línea roja. Pero no es así. Este es un punto muy importante de comprender. Observa, vamos a destacar esta zona. Esta zona roja es la zona de vapor sobrecalentado. Observa cómo, además de esta zona, por supuesto, en donde obviamente se encuentran los puntos del estado 5, vapor sobrecalentado, también se extiende hasta acá, por encima del domo de saturación. ¿Y qué quiere decir esto? Si a usted en algún ejercicio le dan una temperatura mayor a la temperatura crítica, recuerda que esta es la temperatura crítica, esta que está acá, 373,95 grados centígrados. Si a usted en algún ejercicio le dan una temperatura mayor a la temperatura crítica, por ejemplo, vamos a poner un valor cualquiera, 410 grados centígrados. Así, te dicen, se tiene agua a 410 grados centígrados. ¿En qué estado se encuentra? Se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Y ojo, este valor de 410 grados centígrados no lo encontrarás en las tablas termodinámicas, porque las tablas termodinámicas tienen todos los valores de temperatura hasta la temperatura crítica. Lo que está más allá de la temperatura crítica no se menciona en las tablas termodinámicas. De allí la importancia de conocer esta importante teoría. A temperaturas mayores que la temperatura crítica nos encontraremos en la zona de vapor sobrecalentado. Por lo tanto, se deberá recurrir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y en la tabla de vapor sobrecalentado sí observarás este valor. En resumen, en las tablas de vapor saturado, donde se encuentran las diferentes temperaturas y presiones de saturación, allí esta tabla está hecha hasta la temperatura de 373,95 grados centígrados, hasta la temperatura crítica. En esta tabla de saturación no encontrarás temperaturas mayores a 373,95 grados centígrados. Es decir, no observarás la temperatura de 410 grados centígrados. Pero cuando te vas a la tabla de vapor sobrecalentado, allí sí encontrarás esta temperatura de 410 grados centígrados. Muy bien, espero que de ahora en adelante manejes con suficiente habilidad, con bastante destreza, los domos de saturación y los diferentes estados termodinámicos. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela.